Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en El Lobo de Wall Street. Un clásico. Sí, de Jordan Belfort. Un libro que sigue siendo relevante décadas después de su publicación. Sin duda. Se trata de una autobiografía que detalla su ascenso y su caída en el mundo financiero en la década de los 90. Exacto, y lo que lo hace tan cautivador es esa crudeza con la que Belfort describe sus experiencias. Sí, totalmente. No solo narra eventos, sino que nos permite asomarnos a su mente, ¿verdad? A sus motivaciones, a sus justificaciones. Incluso en sus momentos más cuestionables. Cuestionables, sí, no se guarda nada. No, Y aunque su historia transcurre en un contexto muy específico, claro. yo creo que las reflexiones sobre la ambición, la ética y las consecuencias de nuestras acciones son universales. Absolutamente. ¿Tú qué piensas? De hecho, en la era actual de las criptomonedas y la cultura de dinero rápido, la historia de Belfort se siente incluso más relevante. Totalmente de acuerdo. Es como un espejo. Comencemos entonces por sus inicios en Wall Street. Vale. Belfort describe su primer trabajo en LF Rothschild, una prestigiosa firma de corretaje. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esa etapa? Belfort pinta un panorama bastante intenso. ¿Ah? Describe una cultura laboral de altísima presión donde la jornada es extenuante. Ya. Pero la gratificación es inmediata, ¿no? El alcohol. Las drogas se normalizan ¿En serio? casi como herramientas de trabajo para lidiar con el estrés y mantener el ritmo frenético. Increíble. Sí. Y él mismo se cuestiona la naturaleza de su trabajo en ese momento, ¿no? Sí, de acuerdo. Recuerdo que compara la labor de un corredor de bolsa con la de un vendedor deshonesto, ¿no? Sí, expresa una especie de desilusión Ah, al darse cuenta de que no está creando nada tangible. claro. Solo está moviendo dinero manipulando cifras. Mm. Llega a decir que no son más que vendedores deshonestos que lanzan dardos a una diana y esperan que den en el blanco. En este punto ya podemos ver la semilla de la ambición desmedida de Belfort y su falta de escrúpulos. Es interesante cómo esa desilusión inicial, en lugar de alejarlo del mundo financiero, parece alimentar aún más su ambición. Y ahí es donde entra Stratton Oakmont, la firma que funda Belfort. Exactamente. ¿Cómo era la vida dentro de esa empresa? Stratton Oakmont era la encarnación de esa mentalidad vive momento Ajá. que Belfort llevaba al extremo. Ya. La empresa creció a un ritmo desorbitado, Sí, impulsada por la codicia, la ambición desenfrenada claro. y una cultura corporativa, completamente fuera de control. Hablando de descontrol, ¿qué me dices de esa famosa anécdota del empleado que se tragó un pez dorado vivo en la oficina? Sí. No puedo imaginar algo así sucediendo en cualquier otro lugar de trabajo. Es solo una de las muchas historias que ilustran la locura que se vivía en Stratton Oakmont. Ya veo. Belfort fomentaba ese tipo de comportamiento extravagante ¿En serio? como una forma de motivar a sus empleados. Sí. Crean un ambiente de camaradería. Ajá. Y sobre todo, demostrar su poder. Es una forma bastante retorcida de liderazgo, ¿no? ¿Crees? Utilizar el exceso y la humillación pública como herramientas de motivación. Me pregunto qué nos dice esto sobre la psicología de Belfort y de las personas que lo rodeaban. Sin duda es un reflejo de la cultura tóxica que él mismo creó. Belfort era un maestro de la manipulación, ¿Ya? capaz de convencer a sus empleados de que ese estilo de vida era la clave del éxito. Increíble. Y muchos, seducidos por la promesa de dinero fácil y la adrenalina constante, Ajá. cayeron en la trampa. Y mientras construía este imperio de excesos, Belfort también nos describe su propia caída en espiral. Claro. Hablemos de su adicción a las drogas y cómo esta afectó su vida personal y profesional. Su consumo de drogas, en particular cualudes, cocaína y Xanax, se intensifica a medida que su fortuna crece. Ya veo. Las fiestas se vuelven más salvajes, los gastos más descontrolados y sus relaciones personales, como la que tenía con su esposa Nadine, se deterioran rápidamente. Es interesante cómo Belfort describe sus adicciones casi como una consecuencia inevitable de su estilo de vida. Como si el exceso de dinero y poder lo hubieran llevado irremediablemente a ese punto. ¿Crees que era consciente del daño que se estaba haciendo a sí mismo y a las personas que lo rodeaban? Es difícil saberlo con certeza, Ya. pero lo que sí es evidente es que Belfort vivía en un estado de negación constante. En serio. Minimizaba la gravedad de su adicción, justificaba sus acciones y culpaba a otros de sus problemas. Wow. Sí. Y mientras su vida personal se desmoronaba, Belfort se enredaba cada vez más en una red de fraudes y lavado de dinero. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo operaba para evadir a las autoridades? Para ocultar su fortuna y evadir al fisco,
Belfort recurre a cuentas offshore, Ya. testaferros, Ah, e incluso a la familia de su propia esposa para lavar dinero. increíble. Utiliza una compleja red de empresas fachada para disfrazar sus ganancias ilícitas Ya. y mantener su estilo de vida extravagante. Es increíble la complejidad de sus esquemas. Sí, Menciona Sí. términos como transferencia de costes y regulación pero sin entrar en detalles. claro. ¿Podrías explicarnos un poco mejor cómo funcionaban estas estrategias? Claro, la transferencia de costes es una técnica contable que No. permite manipular los precios de las transacciones entre empresas relacionadas A ver, para reducir la base imponible y evadir impuestos. Interesante. Por otro lado, la regulación es una norma de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que, irónicamente, ya. permite a los extranjeros invertir en compañías estadounidenses en términos más favorables que los propios ciudadanos del país. Qué barbaridad. Belfort explotaba estas lagunas legales Ya. para mover dinero sin dejar rastro y maximizar sus ganancias ilícitas. Es decir, utilizaba su conocimiento del sistema financiero para beneficiarse a costa de otros. Exactamente. Y si mal no recuerdo, incluso involucró a su tía Patricia, Sí. una maestra jubilada, en sus turbios negocios. Sí, convence a su tía Patricia, quien, según Belfort, Ajá. tenía una profunda desconfianza hacia el gobierno Ya veo. para que actúe como testaferro. Increíble. Le promete una vida de lujos a cambio de su colaboración en una operación de lavado de dinero a gran escala. Es impactante cómo Belfort no tenía reparos en utilizar a personas vulnerables para sus propios fines. Y todo esto mientras su relación con Nadine se deterioraba aún más. Las constantes infidelidades, la adicción a las drogas y la paranoia de Belfort Ya, generaban una tensión insoportable en su matrimonio. claro. Intenta apaciguar a Nadine confesándole algunas de sus operaciones ilegales, ¿En serio? pero lo hace minimizando su gravedad y asegurándole que todo es legal. Es una clara muestra de la manipulación que ejercía sobre las personas que lo rodeaban. Sí, totalmente. Y a pesar de las señales de alerta, Claro. de las crecientes presiones legales y personales, Belfort parecía incapaz de detenerse. Correcto. Cegado por la codicia y la adicción, Belfort se arriesga cada vez más. Incluso contrata una joven suiza llamada Caroline para transportar dinero en efectivo a través de las fronteras. Ajá. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando el novio de Caroline, Todd, Sí. es arrestado por posesión ilegal de armas, poniendo en peligro toda la operación. Claro. Es como si el destino le estuviera dando una señal de que debía detenerse. Sí. Pero Belfort, en lugar de reflexionar, se aferraba aún más a su estilo de vida destructivo. Y en este punto, la historia toma un giro aún más oscuro. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre las premoniciones que Belfort comienza a experimentar? A medida que sus operaciones se vuelven más arriesgadas y su comportamiento más errático, Ajá. Belfort empieza a tener una serie de presagios oscuros, Premonición. como si intuitivamente supiera que su imperio se derrumbaría en cualquier momento. Ya veo. Uno de esos presagios ocurre durante un vuelo a Ginebra, ¿En serio? donde, bajo los efectos de las drogas, revela detalles comprometedores a los funcionarios de aduana. Sí, barbaridad. Es un momento de paranoia y vulnerabilidad, Ya. donde la máscara de control que tanto se esfuerza en mantener se desmorona por completo. Es una imagen muy poderosa. Sí. La fragilidad humana asomando por debajo de la fachada de éxito y control. Ujú. Y a pesar de esa experiencia, Belfort decide seguir adelante con sus planes en Ginebra. Exactamente. La codicia y la adicción lo siguen completo. Ya. En Ginebra se reúne con banqueros suizos Ajá. para establecer cuentas offshore y sofisticados esquemas de lavado de dinero. Increíble. Es allí donde entra en contacto con el gran falsificador, ¿Qué? un experto en la creación de documentos fraudulentos ¡Wow! que lo ayudará a ocultar sus ganancias ilícitas. Es increíble cómo Belfort se movía con tanta facilidad en ese mundo clandestino, Sí. rodeándose de personajes turbios y poniendo en riesgo no solo su fortuna, sino también su libertad. Totalmente. Retomando la historia, vemos a Belfort al borde del precipicio. Sí, Su vida personal es un desastre. claro. Su adicción lo consume. Y sus negocios turbios comienzan a tambalearse. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, sufre un accidente automovilístico bastante grave, ¿no? Sí, bajo los efectos de una combinación letal de drogas, Belfort protagoniza una serie de accidentes, incluyendo una colisión frontal que deja a una persona herida, ¡Qué barbaridad!
Lo arrestan por conducir bajo los efectos de sustancias, Claro. imprudencia por abandonar la escena del accidente. Ya veo. Es un punto de inflexión en la historia donde la impunidad que Belfort creía tener empieza a desmoronarse. Y como si el accidente no fuera suficiente, el FBI comienza a investigar sus actividades financieras con más intensidad. Exacto. El agente a cargo del caso, Gregory Coleman, es un personaje tenaz Ajá. que no se dejará engañar por las artimañas de Belfort. Ya. Coleman empieza a atar cabos, descubre las conexiones con bancos suizos, Mm. los testaferros, la red de empresas fachada. Claro. Está decidida a desmantelar el imperio financiero de Belfort y llevarlo ante la justicia. Es interesante cómo la historia presenta a Coleman como la antítesis de Belfort. Sí. Uno representa la ambición desmedida y la falta de escrúpulos, mientras que el otro personifica la justicia y la perseverancia. Sin duda su enfrentamiento es uno de los ejes centrales del libro. Totalmente de acuerdo. Y mientras Coleman teje su red alrededor de Belfort, se enfrenta a una situación personal devastadora. Así. Su hijo recién nacido nace con un problema cardíaco. Wow, es un contraste brutal. Sí. Por un lado vemos a Belfort rodeado de lujo y quesesos, Ajá. y por otro lo vemos vulnerable ante la fragilidad de la vida. Es cierto. ¿Cómo impacta este evento en la psique de Belfort? El nacimiento de su hijo con un soplo en el corazón lo obliga a confrontar sus propias prioridades. Ya veo. Por un momento, la obsesión por el dinero y el poder parecen perder relevancia frente a la posibilidad de perder a su hijo. Claro. Es un momento de introspección donde vemos un atisbo de humanidad en un personaje Ajá. que hasta ese momento parecía impermeable a los sentimientos. Sin embargo, Belfort no tarda en volver a sus viejas costumbres. No. En lugar de apoyarse en su familia en este momento tan difícil, busca refugio en sus adicciones. Sí, organiza una fiesta en su yate, ¿En serio? invitando a amigos y familiares, incluyendo a su mentor Elliot Lavigne. Ajá. La fiesta se convierte en una espiral de excesos con drogas y alcohol fluyendo sin control. Increíble. Y lo que parecía una noche de evasión termina en tragedia. Recuerdo esa escena, Elliot sufre una sobredosis Uf, sí. y Belfort tiene que reanimarlo para evitar que muera. Exacto. Es un momento muy crudo que nos muestra las consecuencias de la vida que Belfort ha elegido. Es un punto de quiebre para Belfort. ¿Ya? A pesar de la gravedad de la situación, su adicción sigue dominándolo. ¿En serio? Incluso intenta reclutar a la esposa de su amigo Todd para que actúe como mula. ¿Cómo? Y transporte dinero a través de las fronteras, poniendo en riesgo no solo a ella, sino también a su amigo. Es como si Belfort hubiera perdido completamente la noción de la realidad, arrastrando a todos a su alrededor a su propio abismo. Sí. Y mientras su vida se descontrola, la investigación del FBI avanza a pasos agigantados. Efectivamente, Coleman descubre la conexión entre Belfort y el gran falsificador Roland Franks. Ajá. Las autoridades suizas registran la oficina de Franks Ya. y confiscan documentos que lo incriminan. Claro. Franks queda atrapado en Suiza sin posibilidad de escapar. Qué barbaridad. Es otro golpe para Belfort, ya que Franks era una pieza clave en su esquema de lavado de dinero. Y como si esto no fuera suficiente, su socio, Denis Poruch, es arrestado. Correcto. Poruch cae por posesión ilegal de armas Ajá. y por su participación en los fraudes de Stratton Oakmont. Claro. Las autoridades le ofrecen un trato a libertad a cambio de información sobre las actividades de Belfort. Ya veo. Acorralado y viendo que su imperio se derrumba, Poruch decide colaborar con el FBI. Wow. La traición de su socio más cercano deja a Belfort completamente aislado y vulnerable. Es un momento crucial en la historia. Sí. Belfort ha perdido a sus aliados, su fortuna está en peligro Ujú. y el FBI está a punto de atraparlo. Exacto. ¿Cómo reacciona ante esta situación? Belfort se encuentra en un callejón sin salida. Claro. Sus amigos lo han traicionado, el FBI le pisa los talones Ya. y su matrimonio está en ruinas. Intenta aferrarse a su fortuna, pero sabe que su caída es inminente. Y en medio de este caos, su adicción a las drogas se intensifica aún más. Es como si al verse acorralado, Belfort se refugiara aún más en las drogas para evadir la realidad. Exactamente, consume cocaína en grandes cantidades, lo que agrava su paranoia y su comportamiento errático. Claro. En un momento de delirio destroza parte de su casa buscando una roca imaginaria. Qué barbaridad. Su adicción lo controla por completo, destruyendo lo poco que queda de su vida personal y familiar. Y en medio de esta espiral destructiva, Nadine tomó una decisión drástica. Sí, Nadine, harta del comportamiento de Belfort, solicita el divorcio y se lleva a los niños. Y ya veo. Belfort, consumido por la ira y la desesperación, intenta retenerla por la fuerza, ¿En serio? incluso amenazándola con violencia. Este acto de violencia tiene graves consecuencias para Belfort. ¿En qué sentido? Nadine lo denuncia por violencia doméstica.
y obtiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a ella o a sus hijos. Ya veo. Belfort queda completamente solo en un pozo de autodestrucción alimentado por las drogas y el alcohol. Claro. Ha perdido su familia, su fortuna y su libertad está en juego. Es un final trágico para un personaje que alguna vez parecía tenerlo todo, Sí. hasta que punto llega a tocar fondo. Tras una noche de excesos, Belfort es encontrado inconsciente en su oficina por su asistente. ¡Qué barbaridad! Su cuerpo está cubierto de cocaína y sangre, y su estado mental es deplorable. Wow. Su asistente, preocupada por su salud, llama a un médico quien lo interna en una unidad psiquiátrica. En este momento, al verse privado de todo lo que le daba seguridad y placer. Que Belfort empieza a confrontar sus demonios internos. Aislado de las drogas y el alcohol, Belfort se enfrenta a la realidad de su situación. Habla con un terapeuta y comienza a comprender la magnitud de su adicción. Ya veo. Y el daño que ha causado a sí mismo y a sus seres queridos. Claro. Sin embargo, el camino hacia la redención no será fácil. ¿Por qué? Nadine se niega a visitarlo en la unidad psiquiátrica Uf. y le exige que ingrese a un centro de rehabilitación para tratar su adicción. ¿Ya? Belfort, desesperado por recuperar a su familia, accede a sus demandas. Sabe que tiene un largo camino por recorrer para redimirse y reconstruir su vida. Es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Belfort. Sí. Un capítulo marcado por la incertidumbre, el arrepentimiento y la esperanza de un futuro mejor. La última vez que hablamos, Belfort estaba ingresando a un centro de rehabilitación, Sí. enfrentando la dura realidad de su adicción y las consecuencias de sus actos. Exacto. Cómo se desarrolla su camino hacia la sobriedad. Belfort llega al centro de rehabilitación dirigido por Doc Talbot, un gurú de la sobriedad Ya veo. con métodos poco convencionales. Interesante. El centro está lleno de personajes peculiares, Exacto. cada uno luchando con sus propios demonios. Al principio, Belfort, acostumbrado a una vida de lujos y control, se muestra escéptico Ya. y hasta arrogante con los demás pacientes. Es comprensible que le costara adaptarse a un entorno tan diferente ¿Sí? al que estaba habituado. Totalmente. ¿Cómo reacciona ante las terapias y las reglas del centro? Al principio se burla de las terapias de grupo, Así. a las que llama circo de marcianos. Qué barbaridad. Su actitud arrogante Ya. genera tensiones con el personal y los demás pacientes. Claro. Sin embargo, Ah. la necesidad de recuperar a su familia Ya. y la constante guía de Talbot lo obligan a confrontar su resistencia y a empezar a tomar en serio su recuperación. Es fascinante cómo, incluso en ese entorno, la motivación de Belfort para cambiar sigue estando ligada a factores externos. Sí. Su familia, la presión legal. Llega algún momento en que Belfort decide cambiar por sí mismo. En medida que avanza en el programa. Belfort comienza a experimentar una transformación interna. Ya veo. Las terapias de grupo lo obligan a escuchar las historias de otros adictos, a reconocer sus propios patrones de comportamiento destructivo Claro. y a empezar a conectar con su propia vulnerabilidad. Interesante. ¿Y cómo reacciona Nadine a los esfuerzos de Belfort por cambiar? Ay. Ajá. Aunque sigue dolida y desconfiada, comienza a abrirse a la posibilidad de una reconciliación. Permite que Belfort hable con sus hijos por teléfono Ajá. y accede a visitarlo en el centro. Es un pequeño paso, pero un paso importante Sí. en el camino hacia la redención de Belfort. Sin embargo, la sombra de su pasado sigue acechándolo. Sí. El agente Coleman lo visita en el centro con una propuesta. Exacto. Coman le ofrece un trato. Libertad a cambio de información sobre sus antiguos socios. Es una decisión difícil para Belfort, Claro. que se debate entre la lealtad a sus amigos y la posibilidad de una nueva vida en libertad. Es un dilema moral complejo. Totalmente. Por un lado, Belfort se siente en deuda con las personas que lo ayudaron a construir su imperio, aunque este se basaba en actividades ilegales. Claro. Por otro lado, tiene la oportunidad de redimirse, Ajá. de hacer justicia y de construir un futuro mejor para él y para su familia. Exactamente. Y al final, Belfort decide colaborar con el FBI. Sí. Les proporciona información detallada sobre las operaciones de Stratton Oakmont, los testaferros, Sí. los esquemas de lavado de dinero. Exacto. Su testimonio es crucial para la desarticulación de la red criminal Claro. y la condena de sus antiguos compañeros. Es una decisión valiente, considerando las posibles represalias de sus antiguos socios. ¿Cómo afecta esta decisión a su relación con Eddie?
La decisión de Belfort de colaborar con la justicia es un punto de inflexión en su relación con Nadine. Ya veo. Ella ve en este acto una muestra genuina de arrepentimiento y de compromiso con el cambio. Sin embargo, a pesar de su colaboración, Belfort no escapa las consecuencias de sus actos. No. Belfort es condenado a prisión por sus delitos financieros. Sí. Aunque la pena es reducida gracias a su cooperación, debe pasar un tiempo entre rejas, lejos de su familia y de la vida que una vez conoció. Claro. Es un duro golpe, Uf. pero también una oportunidad para reflexionar y reconstruirse. Exacto. ¿Qué hace Belfort durante su tiempo en prisión? Belfort aprovecha su tiempo en prisión para escribir su autobiografía, En serio. El Lobo de Wall Street, Ya, donde narra su historia con una sinceridad brutal. interesante. Escribir el libro se convierte en una forma de catarsis, Ajá. de confrontar su pasado y de encontrar un sentido a su experiencia. Es un final agridulce. Sí. Belfort paga por sus errores, pero también encuentra una forma de transformar su dolor en algo positivo. Exacto. ¿Qué sucede con Belfort después de salir de prisión? Belfort sale de prisión como un hombre nuevo. Ajá. Se ha rehabilitado de su adicción. Ya veo. Ha reconstruido su relación con sus hijos. Y ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Ah, sí. Compartir su historia. ¿Ya? Para ayudar a otros a evitar los errores que él cometió. Es decir, Belfort utiliza su experiencia para alertar a otros sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética. Exactamente, se convierte en un conferencista motivacional. ¿En serio? Compartiendo su historia con audiencias de todo el mundo. ¡Wow! Su mensaje es claro. Ajá, El éxito verdadero no se mide en dinero o poder, ya veo. sino en la integridad, la honestidad y la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Una lección poderosa. Sí. La historia de Belfort nos recuerda que todos somos capaces de cambiar, de aprender de nuestros errores Claro. y de encontrar la redención. Exacto. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en El Lobo de Wall Street. Jordan Belfort. Una historia fascinante. Sin duda. Que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, ambiciones Ajá. y el precio que estamos dispuestos a pagar por el éxito. Totalmente de acuerdo. Si les ha interesado este deep dive y quieren profundizar en la historia de Belfort, Sí. les recomendamos leer su autobiografía. ¿No se arrepentirán? Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.